amigos de su canal de Laico, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el padre Sergio Moctezuma, que es rector el Templo de Santo Cristo, aquí en Celaya, uno de los barrios tradicionales de Celaya. Y también tiene un puesto, o un cargo, mejor dicho, un cargo muy importante aquí dentro de la diócesis. ¿Y en qué consiste, padre? El servicio pastoral que se me pide en catedral es ser penitenciario, que es sobre todo absolver de los pecados que están reservados al obispo, no aquellos que estén reservados a la Santa Sede, y además pues confesar en catedral en los horarios establecidos. Muy bien, y bueno, pues les pedimos que compartan en sus redes sociales este programa, que va a estar muy interesante, porque vamos a hablar sobre el mensaje que dio su santidad el Papa Francisco con motivo de la Cuaresma, que bueno, pues nos invita, ¿verdad?, con esta cita bíblica de los Gálatas, de no cansarnos de hacer el bien. Y creo que esta cita bíblica queda perfectamente ante esta situación de la pandemia que estamos viviendo, padre. Precisamente estaba pensando a la hora de reflexionar qué compartir en esta charla. Estaba pensando precisamente eso, que el mensaje de Cuaresma tiene una finalidad muy concreta hacia los fieles de la Iglesia, pero que además en esta ocasión el mensaje de Cuaresma tiene como ese sentido muy puntual de iluminar cómo vivir esta Cuaresma en esta situación de pandemia o pospandemia, según algunos, pero que de una manera u otra nos han afectado de manera personal, familiar o comunitaria. Exactamente, donde bueno, pues el Papa Francisco nos invita a dejar de lado este materialismo que pudiéramos ver que hoy en día pues es muy constante, ¿no? Este materialismo, dejarlo de lado para aprovechar esas cualidades, esas virtudes que nosotros tenemos y ponerlas al servicio de los demás. Una de las cosas como primeras que hay que decir del mensaje de Cuaresma es precisamente esa finalidad, como brindar a los fieles cristianos católicos unas pautas claras, como para presentarnos unos objetivos también concretos, claros para esta Cuaresma, y de esa manera nosotros aprovechar estos días de preparación a la Pascua, pero también como un crecimiento, como lo dice él, personal y comunitario a la vez. Eso es lo primero, o sea, que nosotros los cristianos sepamos cómo vivir la Cuaresma y hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Y uno de ellos, en primer lugar, es el esfuerzo personal. No podemos transformar la sociedad, que tan necesario es, si no hay una transformación interior, una transformación personal. Por eso ahí, a partir de este texto, el Papa nos invita sí a ser generosos, pero una generosidad que parte de un cambio interior. Y a partir de ese cambio interior, entonces sí, se verán los frutos hacia la familia, hacia la comunidad. Exactamente, ¿no? Creo que este mensaje va muy a otra vez a resignificar nuestro papel como cristianos, sobre todo en este aspecto de rescatar los valores cristianos que pudiéramos ver en algunas ocasiones y con todas esas nuevas ideologías que quizá se han dejado de lado, ¿no? Se ha dejado de tomar en cuenta, bueno, pues a Cristo como modelo de nuestra vida y como centro y culmen de nuestra vida como cristianos católicos que somos. Sí, ahora todos los santos padres últimos que nos han tocado, Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco, han insistido que no seamos cristianos encerrados, enclaustrados en nuestra propia burbuja. Y el Papa Francisco lo está insistiendo también. O sea, los cristianos debemos crecer, transformarnos a la luz de Cristo, pero también con esa apertura al resto de la comunidad, al resto de la sociedad. Por eso este mensaje, si bien está dirigido propiamente a los cristianos católicos, es un mensaje también muy enriquecedor para todo ser humano y para toda sociedad, incluso para aquellos que no comparten nuestra fe. Basta darle una ojeada para revisar los puntos que como cristianos nos conciernen específicamente, pero a la vez cómo el cristiano puede aportar muchísimo a la sociedad actual desde esa identidad cristiana. Somos cristianos para el mundo, somos cristianos para santificar el mundo y llevar el mundo hacia Dios. Exactamente, se reafirma lo que
ya se venía trabajando, igual como señaló el Padre, los Santos Padres con esta iglesia en salida, ¿no? Con esta iglesia misionera. Recordando también que aquí en Latinoamérica, bueno, pues se tiene el documento de Aparecida, que rescata precisamente este aspecto, ¿no? De ser discípulos misioneros de Cristo, y ahora con este mensaje del Papa Francisco se reafirma, ¿no? El compromiso que tanto sacerdotes como laicos tenemos que hacer, ¿no? Ante esta situación emergente de la pandemia, aprovechar, bueno, pues todos los recursos precisamente para cumplir con esta misión. Sí, yo creo que eso es muy importante que sepamos entender, ¿no? Los cristianos no necesitamos dejar de ser lo que somos, al contrario. Me refiero que a veces hay algunos que piensan que para encajar más en este nuevo orden, en esta nueva situación del mundo, el cristiano tiene que adecuarse a esas formas, ¿no? El cristiano tiene que ser más cristiano todavía, y de esa manera es como puede aportar un mejoramiento a la sociedad y ser discípulo y misionero, que lamentablemente, digo yo, cuando estaba muy de moda el documento de Aparecida, estaba en boca de todos esa expresión, y después de tiempo se dejó a un lado. No, hay que rescatarlo, y el Papa no lo deja. El Papa lo sigue insistiendo una y otra vez, de otras maneras, de una forma o de otra, pero siempre es, si somos cristianos, tenemos que dar testimonio de esa realidad. Y esta Cuaresma es precisamente una invitación, no solo como a manera individualista, sino a entender que somos iglesia, y no solo somos iglesia, sino que somos iglesia en el mundo y para el mundo. En el sentido no de que nos mundanicemos, sino que el mundo hay que ser llevado hacia Dios, porque Dios ha venido al mundo. Exactamente, ya lo reafirma en su primera parte del mensaje, ¿no? El Papa Francisco, cuando va señalando como esas cualidades buenas y esas cualidades malas, ¿verdad? Donde las malas, pues bueno, siempre van haciendo como que ese desvío, ¿verdad? De las buenas y las que nos van acercando a Dios, y obviamente a cumplir este servicio o esta servicialidad que nosotros debemos de tener ante la iglesia, ¿no? Recordando pues la eclesiología que hay dentro de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante también que entendamos que los valores cristianos que concretamente, por ejemplo, el Papa expresa en este mensaje, no son valores ajenos al ser humano. Al contrario, todo lo auténticamente humano es asumido por Cristo. Eso es parte de la cristología, y en la eclesiología y en la acción pastoral es lo mismo. Es decir, todos los valores auténticamente humanos son asumidos por el cristiano, y precisamente yo no puedo ser cristiano real, auténtico, si no soy un auténtico ser humano. Entonces, los valores o las virtudes que el Papa menciona en este mensaje son virtudes que todos los seres humanos debemos de vivir, y nosotros los cristianos de una manera más, por decirlo así, con conciencia y con más compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo a seguir clarísimo, que es Jesucristo, y tenemos una misión muy, muy concreta, que es la santificación del mundo. Exactamente. Entonces, pues tenemos una gran tarea, una gran labor que nos compete, bueno, pues prácticamente a todos, el retomar este mensaje, ¿verdad?, del Papa Francisco con motivo de la Cuaresma, para aplicarlo pues directamente en nuestra vida. Y bueno, Padre, pues vamos a nuestra primera pausa, así que pues invitamos a nuestros amigos que no le cambien, que se queden con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Reflexiones del Evangelio Dominical. Nos ha regalado para seguir haciendo su plan. Temas de Cuaresma. De estos ejercicios cuaresmales programa que Aprendiendo tu Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noches Teológicas? De cuando hablamos de Magisterio de la Iglesia. Cada uno de nosotros para disfrutarlo, vivirlo. Síguenos en YouTube
de Laico a Laico y en Facebook de Laico a Laico. Suscríbete. De Laico a Laico, compartiendo la fe católica. Bueno, ya estamos de regreso aquí en esta sección de Noches Teológicas, aquí con el Padre Sergio Moctezuma. Y bueno, pues vamos a ir desglosando poco a poco, bueno, pues este mensaje, ¿verdad?, del Papa Francisco, que nos da ciertas características muy precisas que debemos cumplir, ¿no? Dentro de este pasaje de la cita bíblica a los Gálatas, pues habla de esta figura de la siembra, ¿verdad? De esta figura de la siembra que nuestro Señor lo utiliza en bastantes parábolas en los evangelios. Sí, es muy interesante. El Papa Francisco ha insistido desde el inicio de su pontificado en regresar a lo central, a lo sustancial del mensaje evangélico y no perdernos tal vez en polémicas de cosas que son importantes pero no es lo sustancial. Pues uno de estos ejemplos claros es regresar al estilo de Jesús en su predicación, como es el caso de las parábolas, los símbolos, las imágenes, cosa que se ha destacado mucho el Papa Francisco en el uso de frases breves, concisas, imágenes que impactan, frases pegadizas, ¿no?, que se quedan fácilmente en la mente. Pues ahora dentro de esa línea está el tema de la siembra. Como dices, todo el mundo agrícola ha sido fuente de ese mensaje de Cristo, utiliza todas esas realidades del campo, cercanas a la gente de su tiempo y todavía muy cercana a gran cantidad de gente de nuestro tiempo, como es el trabajo agrícola. Yo aquí resaltaría en un primer momento el tema de el Papa Francisco nos recuerda que si bien hemos de confiar siempre en la misericordia del Señor y hemos de acudir siempre al Señor, sin Él no podemos hacer nada, como lo dirá más adelante en su mensaje, que no nos podemos olvidar que los cristianos sabemos que junto con la gracia de Dios, que es esencial, también es esencial la cooperación, nuestra cooperación libre, nuestro compromiso personal. Sí, cuando Él habla, por ejemplo, de las virtudes no caen del cielo. Las virtudes es un don de Dios siempre y cuando también nosotros trabajemos en ir realizando esas acciones buenas que poco a poco generan esos hábitos buenos que llamamos virtudes. Él habla, por ejemplo, el tema de la generosidad, el tema del servicio, el tema del desprendimiento. Pues todas esas virtudes se logran solo con el esfuerzo humano, ¿no? Es decir, si yo me comprometo a trabajar, a esforzarme en realizarlo, con la ayuda de Dios lograré esa transformación. Entonces, la siembra es la idea de un trabajo, la idea de que yo no puedo esperar a que la cosecha se logre sin que yo intervenga, ¿no? La cosecha la da Dios. Es una imagen muy usada de San Pablo, ¿no? El tema de que uno siembra, el otro riega y Dios hace crecer y fructificar. Pues la cosecha, el fruto la da Dios, pero la da después de que nosotros como servidores o colaboradores de Dios también ponemos mano a la obra, preparamos la tierra, tiramos la semilla, como sabemos en el campo, ¿no? Se hace lo que es el despeguite, lo que se hace la levantada de la milpa, el riego, etc. Entonces, eso es el trabajo de un cristiano en este campo de las virtudes. Eso es un primer punto para mí muy importante. Es decir, los cristianos sabemos, y si no, el Papa nos lo recuerda, que el trabajo de la santificación y el trabajo de la transformación personal, si bien es un don de Dios, también es el resultado de un compromiso personal. Tenemos que sembrar, tenemos que esforzarnos. Eso como que sería el primer punto que yo destacaría. El segundo es algo que él señala también muy importante, que es los frutos de ese esfuerzo personal y después también comunitario, no siempre los ve uno mismo. O sea, los frutos no siempre los recogemos nosotros, sino que también, como dice San Pablo, algunos siembran y otros cosechan. Ahí es donde se ve también el tema de la generosidad. O sea, nosotros los cristianos
nos esforzamos en cambiar personalmente y transformar nuestra sociedad con estas virtudes a la luz de Cristo, pero no esperando a cosechar necesariamente nosotros los frutos. ¿Por qué? Porque la siembra lleva tiempo, y a veces el tiempo puede ser muy prolongado o breve, dependiendo de lo que Dios permita o quiera, ¿no? Entonces, ese es el otro punto que quiero destacar. Cómo nosotros los cristianos debemos trabajar por transformarnos y transformar el mundo a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, pero no hay que esperar a que nosotros levantemos la cosecha, sino que pensar en las futuras generaciones también. O sea, nosotros hemos de trabajar y seguramente veremos algunos logros, pero lo que hagamos ahorita tiene repercusiones en el futuro, y eso es importante, cosa que en muchos niveles sociales, políticos o económicos se ha olvidado. Lo que podríamos ser los objetivos de mediano y largo plazo, ¿no? El cristiano tiene que pensar en eso y saber que todo lo que hace tiene valor de eternidad. ¿Sí? Impacta en el presente, impactará en el futuro, y sobre todo la cosecha auténtica se logrará hasta el cielo. Ese sería como el segundo punto en esta como introducción del Papa en su carta. Tercero, algo que a veces a los cristianos se nos puede olvidar también, ¿cuál es? Que el modelo de todas nuestras acciones, de toda nuestra vida es Dios. El primero que ha recorrido este camino que llamamos nosotros santificación es Dios mismo, o sea, Cristo mismo es el que ha recorrido este camino. Es decir, el Papa señala que el primer sembrador es Dios mismo. Exactamente. Él es el generoso, Él es el que brinda, Él es el que espera también. Y es muy bonito como el Papa señala la confianza que Dios tiene en nosotros. Pues estos son puntos para mí maravillosos en este primer momento del documento. Exactamente, donde, pues en esta figura de Dios como el primer sembrador, pues podemos analizar en esta reflexión, ¿no? ¿Qué tanto dejamos que Dios entre a nuestra vida para ir preparando pues prácticamente este terreno y hacer pues esta especie de sinergia por medio de nuestras acciones, ¿no? A final de cuentas, todas nuestras acciones pues van afectando de manera directa o indirecta pues a este campo social. ¿Sí? Y yo creo que este mensaje que da el Papa es ese mensaje humano, ese mensaje sencillo para que todos de alguna manera comprendamos esta imagen tan grande y tan bella de Dios como este primer sembrador. Sí, para mí este es un sentido teológico bastante profundo. ¿Sí? El mensaje del Papa no es solamente un mensaje práctico orientado a guiar la conducta de los cristianos en el mundo, sino que es un mensaje que surge de la contemplación de quién es Dios, cómo se relaciona Dios con nosotros o quiénes somos nosotros para Dios y cómo procede Dios con nosotros. De esa manera que nosotros tenemos en Dios el modelo absoluto de cómo debemos proceder también en nuestra persona, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Para mí es un valor teológico importantísimo. El Papa da un mensaje que es para todo ser humano, pero partiendo de la contemplación de Dios y su acción. Lo cual a veces, lamentablemente, algunos que contradicen al Papa Francisco se quedan solamente en cuestiones polémicas o se quedan solamente en reportajes o noticias que sin leer realmente el mensaje del Papa o sin tratar de entender el sentido profundo y teológico del Papa. Entonces es un mensaje muy humano, pero que tiene su punto de origen en una realidad teológica profunda, sobrenatural, que es Dios mismo y su relación con nosotros, o nosotros en cuanto somos relación con Dios, ¿no? Exactamente. Y hablando de esto, bueno, pues me recuerda el lema de nuestro querido seminario. Sí. O sea que podemos entender, pues es esta cita bíblica, ¿no? De quien siembra generosamente cosechará con abundancia. Sí. Este es otro pasaje que está muy relacionado. Gálatas pues, es el pasaje principal, el punto de partida para la reflexión cuaresmal de este año, pero está muy relacionado con el resto del mensaje cristiano y más en concreto con el mensaje que da San Pablo, ¿no? Como es el caso de la siembra, que vuelve a salir en esta, creo que 2 Corintios, donde habla precisamente, motiva la generosidad de la generosidad de la entrega, del servicio. Entonces, hay que ser generosos,
en ese esfuerzo por transformar nuestra vida a la luz de las virtudes humanas y cristianas, y hay que ser generosos a la vez en ese esfuerzo para que esta vida virtuosa o esta forma de vida cristiana enriquezca, fecunde y transforme nuestra sociedad actual. Entonces, la generosidad sí tiene que ver con el desprendimiento de bienes materiales, con el desprendimiento de bienes económicos, pero empieza primero en ser generosos, en dejarnos transformar por Dios, dejarnos transformar en Cristo por el Espíritu Santo, y claro, generosidad en el esfuerzo, en ese crecimiento en las virtudes, porque a veces es lo que falta, es como el adquirir estas virtudes de generosidad, servicio, desprendimiento, etc. requiere mucho esfuerzo y constancia. A veces nos rendimos. Es como que a los que no tenemos mucha condición física o aptitud deportiva, si queremos, no sé, conseguir una meta en el deporte, de un partido de fútbol o un pequeño medio maratón o lo que sea, si no empezamos a practicar, no lo lograremos. Pero si no somos constantes en la práctica, tampoco logramos esas metas. Entonces, ser generosos en la siembra, tanto en el crecimiento de las virtudes, pero también como el desprendimiento. Y tú lo señalabas, el Papa habla de un desprendimiento real, no solamente sentimental o teórico, sino un desprendimiento real. Ser generosos hacia el hermano. Eso es muy importante también para nosotros. Así es, Padre. Y bueno, pues vamos a otra pausa, estimados amigos. No le cambie, quédese con nosotros. Enseguida regresamos. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Reflexiones del Evangelio Dominical. Nos ha regalado para seguir haciendo su plan. Temas de Cuaresma. De estos ejercicios cuaresmales programa Aprendiendo tu Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noches teológicas. Cuando hablamos de Magisterio de la Iglesia. Cada uno de nosotros para disfrutarlo, vivirlo. Síguenos en YouTube de Laico a Laico y en Facebook de Laico a Laico. Suscríbete. De laico a laico, compartiendo la fe católica. De regreso, amigos, aquí con el Padre Sergio, ¿verdad? En esta, seguimos aquí comentando el mensaje del Papa Francisco. Y bueno, pues vamos con una parte importante y medular en este tiempo de la Cuaresma, ¿no? Que es esta preparación orante, ¿sí? Ya en el Concilio Vaticano II, bueno, pues se nos marcan dos momentos importantes que vivimos dentro de la Iglesia como preparación. Una que viene siendo el Adviento y el más fuerte, precisamente este tiempo de Cuaresma, un tiempo de encuentro y de recogimiento de nosotros para con Dios, ¿verdad? Por medio de la oración, que es este diálogo que nosotros como cristianos católicos debemos de tener frecuentemente, bueno, porque pues allí tenemos precisamente pues esta conversación con nuestro Señor. Fíjate que aquí se me hace interesante, ahorita está muy de moda, en las redes sociales se están compartiendo mucho en Facebook y en otras plataformas. El Papa ha cambiado las prácticas cuaresmales, ¿no? Y dicen y ponen frases muy bonitas, muy románticas, y no. A mí me llamó mucho la atención en este mensaje cómo el Papa, ya en esta segunda parte, por decirlo así, de su mensaje de Cuaresma, va desglosando esa afirmación de no se cansen de hacer el bien, y lo hace precisamente refrendando esos tres pilares de la Cuaresma para el cristiano, que es la oración, la penitencia y la caridad. Entonces digo, para que leamos bien el mensaje del Papa y no nos dejemos confundir con mensajes muy románticos,
muy simpáticos, pero que no son el mensaje del Papa y lógicamente no son el mensaje de la Iglesia. El primer punto que dice el Papa: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cómo? No nos cansemos de orar, ¿no? De hacer oración. El cristiano sabe que sin Cristo no puede hacer nada, y eso es un mensaje evangélico, es un mensaje apostólico, es un mensaje de la Iglesia de todos los tiempos. Entonces, para mí se me hace muy hermoso que el Papa nos vuelva a recordar que si bien hay muchas necesidades, hay muchas carencias, podemos trabajar en muchas cosas, lo primero que el cristiano debe hacer es acudir a Dios. Y no solo acudir como ir a un lugar en encuentro con Él, sino acudir a Dios significa también vivir en comunión con Dios. La oración es un diálogo de amor con Dios, pero incluso también la oración se define como ese levantar nuestro corazón a Dios y tener una intimidad constante con Dios. De hecho, uno de los puntos de la vida espiritual y de la oración es tener presencia de Dios. ¿Qué significa eso? La conciencia que el cristiano debe de tener, que siempre y en todo momento Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, que es un don maravilloso, surge la oración espontáneamente, ya sea oraciones a través de los rezos conocidos o oraciones espontáneas de ese diálogo con nuestro Padre, con nuestro amigo, con nuestro hermano, que es Dios en nosotros, la Santísima Trinidad. Sin Dios no podemos hacer nada, dice el Papa. Primer punto para vivir entonces esta Cuaresma es fortalecer el don de la oración, la vivencia de la oración, para que de ahí surja entonces la transformación y la generosidad en estos días de Cuaresma, y así nos preparemos también para la Pascua. Exactamente, es un camino, ¿verdad? De la oración, pues es ahora sí que el alimento de todo cristiano, y bueno, también por medio de la oración podemos llevar a la práctica pues precisamente lo que se nos pide que vivamos en esta Cuaresma, ¿no? Los sacrificios, los ayunos, entender pues todo este sentido teológico de lo que implica pues sí. Por ejemplo, algo que se escapa mucho a veces en estas prácticas cuaresmales, uno es que a veces en las familias o incluso en los templos, ni siquiera los sacerdotes a veces recordamos el sentido profundo, espiritual, teológico, cristiano de lo que son las prácticas cuaresmales, y por lo tanto hay prácticas o que se han perdido o que se realizan pero mecánicamente sin darle esa riqueza. Uno de los puntos que hay que resaltar nuevamente es lo que hace el Papa, la unidad en estos tres pilares. O sea, el ayuno, está profundamente unido al tema de la oración y la caridad. La oración está íntimamente unida al ayuno, penitencia y la caridad, y en fin. Entonces, tanto es así que en la misma carta el Papa da una afirmación muy bonita, ¿no? Sobre cómo la oración siembra, el ayuno hace crecer y la caridad fructifica. Algo así dice la expresión del Papa, ¿no? Para nosotros, las prácticas penitenciales de esta Cuaresma no son simplemente para lastimarnos, o no son para ponernos con unas metas ascéticas así tipo estoicos, ¿no? O tipo deportistas, tenemos esta meta, lo voy a conseguir. No, para nosotros el ayuno, la abstinencia de carnes y otras penitencias que podamos vivir tienen un sentido de poder dominar nuestra vida, tener señorío sobre nosotros mismos y sobre todo mostrar que Dios es más importante para nosotros que incluso nuestras propias necesidades. La comida es importante, necesitamos el alimento, pero Dios es mucho más importante para nosotros. Recordemos el diálogo que recogen los evangelios en las tentaciones, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Es decir, de esa manera, las penitencias cuaresmales, entre ellas destaca principalmente el ayuno y la abstinencia en estos días de Cuaresma, nos señalan lo importante que es Dios para nosotros. Son signos de amor y sujeción a la voluntad de Dios. Es un signo de desprendimiento de las realidades temporales que después nos ayudarán o nos dispondrán para ser generosos en el servicio. Yo no te puedo dar de lo mío si yo soy esclavo de lo mío. Entonces la penitencia nos ayuda precisamente a no ser esclavo de los bienes materiales, económicos o temporales, y por lo tanto, al no ser esclavos de ellos, puedo yo disponer de ellos con generosidad hacia el hermano. Y ahí ya se conectaría con la tercera práctica cuaresmal. Exactamente. Y bueno, pues no son tareas difíciles
si bueno, el mismo Papa lo señala, Sí. hacer lo que humanamente nosotros podemos alcanzar, ¿no? Ya lo decía usted, no fijarnos pues esas prácticas muy adornadas, ¿no? Para vivir esta cuaresma, sino simplemente pues en lo sencillo, ¿no? En lo secreto, en lo íntimo. Yo ahí quiero, ojalá que quede también muy resaltado al respecto. Hay mucha gente que puede decir, es que el ayuno, por favor, ya no tiene sentido el ayuno, eso de no comer carne, eso era antes, el pescado es más caro ahora, etc. Hay que hacer otro tipo de prácticas. Y luego pues utilizan la manipulación mediática poniendo en labios del Papa algo que no ha dicho. Pero bueno, sí es verdad, puedes hacer otras prácticas, dejar de tomar refresco, dejar de comer pan, dejar de ver televisión, etc. Muchas prácticas que pueden ser buenas. Pero esas prácticas, si no son comunitarias, pierden esa fuerza también. De hecho, podríamos decir que las prácticas cuaresmales, si no se viven en obediencia y en humildad con la iglesia, de nada servirán. ¿Por qué? Porque es un buen plato servido con veneno, ¿no? El veneno es el orgullo, la soberbia. ¿Qué tan sencillo es el ayuno? ¿Qué tan sencillo es la abstinencia? Pues hagámoslo. Lo que importa ahí no es qué tan difícil es para mí o qué tan difícil es para ti. Lo que importa aquí es que lo hagamos con un signo de humildad y de obediencia, unido a toda la iglesia. Eso es importante. Que después quieres hacer más cosas, hazlas. Pero parte desde esa unidad comunitaria que es el ayuno y la abstinencia. Y después el sacramento de la confesión, ¿no? Que eso nos abre esa penitencia cuaresmal que nos ayuda a darnos cuenta de nuestras miserias o de nuestros amarres, por decirlo de una manera, nuestras ataduras a las cosas temporales, pues nos ayudan también a descubrir la misericordia de Dios y a arrepentirnos de nuestros pecados, y eso nos llevará también a la conversión de vida, a la confesión, al sacramento de la confesión, y se manifestará una vida santa, ¿no? Pues eso es importante, de no cansarnos de trabajar en eso, ir cambiando, mejorando como cristianos. Termino en este segundo pilarcito de la cuaresma diciendo que para el cristiano ni se contenta con lo que ya ha logrado en la vida espiritual, ni tampoco se frustra o se entristece por lo que le falta. Eso es un gran equilibrio de la espiritualidad cristiana. Así es. Y bueno, amigos, pues no le cambien, quédense con nosotros. Vamos a nuestra última pausa para dar algunas conclusiones precisamente de este maravilloso mensaje del Papa Francisco. Así que no le cambien, quédense con nosotros. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Reflexiones del Evangelio Dominical. Nos ha regalado para seguir haciendo su plan. Temas de Cuaresma. De estos ejercicios cuaresmales programa Aprendiendo tu Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noches teológicas. Cuando hablamos de Magisterio de la Iglesia. Cada uno de nosotros para disfrutarlo, vivirlo. Síguenos en YouTube de Laico a Laico y en Facebook de Laico a Laico. Suscríbete. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Ya estamos de regreso, amigos, en esta última parte de nuestras noches teológicas, aquí agradeciendo al Padre Sergio, ¿verdad?, que nos haya abierto las puertas aquí de Santo Cristo, exactamente, esta gran rectoría de Celaya, pues que ya tiene bastantes añitos, sí, aquí ubicada. Y bueno, pues vamos a esta última parte final
del mensaje del Papa Francisco, que cierra con esta característica de la caridad, ¿no? Que va a ser como que la cereza del pastel dentro del mensaje. Y eso es, otra vez, es contundente mensaje cristiano, no hay más. O sea, el Papa Francisco no se inventa nada, lo dice de una nueva forma, lo dice con su estilo muy peculiar, eso es verdad, pero no se inventa nada. De hecho, es mensaje evangélico esencial. Tanto sé que San Pablo, recuerdan en 1 Corintios 13, el llamado himno a la caridad, ¿no? O que San Juan recoge de Jesucristo la afirmación clara de la caridad. O sea, un Cristo, o Santiago, que hace poquito escuchamos en las misas, las lecturas de la carta del apóstol Santiago, la caridad es la clave. La caridad es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque la caridad que se manifiesta en obras no es más que la concreción de tu transformación en Cristo. O sea, nosotros somos cristianos no por rutinas, no por costumbres, no por tradiciones culturales o religiosas. Somos cristianos porque hemos creído en el amor de Dios, recuerda el apóstol y me recuerda los papas, porque hemos aceptado el perdón de Dios en Cristo, hemos aceptado la vida de Dios en Cristo, pero también porque somos transformados por el Espíritu Santo en Cristo. Y eso significa que aceptamos a Cristo como Maestro, como Señor, y queremos vivir como cristianos. La mejor prueba, así inequívoca, para saber tú y yo si somos cristianos es la práctica de la caridad. Ni siquiera son los rezos, ni siquiera son los sacramentos, que eso es importantísimo para un cristiano católico. Pero para ver si todas nuestras devociones, si todas nuestras prácticas litúrgicas y sacramentales son realmente efectivas, es ver nuestras obras, nuestras acciones, y la principal de ellas es la caridad. De hecho, todas las demás acciones virtuosas, como la paciencia, el servicio, la generosidad, no es más que diversas manifestaciones de la única virtud que es la caridad, como dirá San Agustín. La caridad es la forma de todas las virtudes. Entonces, el Papa cierra este mensaje diciendo: la oración que nos lleva desde la presencia de Dios, desde el encuentro con Dios, nos lleva a esa transformación radical, en ese crecimiento de santificación y conversión de vida, se concreta, se manifiesta en: si Dios ha sido bueno conmigo, yo también debo ser bueno con los demás. Y ahí es donde se manifiestan las obras de caridad, que las obras de caridad son tanto corporales como espirituales, es decir, abarcan al ser humano y a la sociedad en todos los ámbitos, en todas las dimensiones. Eso es otro de los puntos, lamentablemente, que cuando he confesado, he tenido charlas espirituales, me he dado cuenta de que ya se han olvidado. Si tú le preguntas a los fieles cuáles son las obras de caridad, hay algunos que ni siquiera saben qué son obras de caridad u obras de misericordia. ¿Qué son eso? ¿Qué es eso, padre? Hay gente que ha ido preguntando así, incluso niños y jovencitos y otros no tan niños. Luego, cuando ya uno les explica, dice: bueno, ¿y tú sabes cuáles son? Es que no sé. Piensan que la obra de caridad simplemente es dar limosna. Dar limosna es una de las obras de caridad, pero no es la única. Entonces el Papa nos invita a retomar las obras de caridad, las obras de misericordia, como el distintivo específico del cristiano en nuestro tiempo, lo cual está muy en continuidad con los papas anteriores. El Papa Juan Pablo II en No Milenio Neunte dice: ¿qué podríamos decir? La fuerza del mensaje cristiano pasará por la práctica de la caridad. O sea, no hay más. O sea, sí la teología, sí la doctrina, sí la práctica litúrgica, que es fundamental, pero lo que va a transformar el mundo en esta nueva época, en este nuevo siglo, en esta nueva configuración social, va a ser la caridad, como sucedió en los primeros años del cristianismo. Además, el Papa señala algo muy interesante, que ahorita me acuerdo, que es no esperar a que el que necesita venga a ti. Ya que tú mencionabas de la iglesia en salida, discípulo y misionero, que tiene que ver mucho con la iglesia en salida también, el Papa pide que la caridad no solamente sea darle a aquel que nos pida, sino ir en búsqueda de aquel que nos necesita. Esa generosidad que es el desprendimiento de lo mío para dártelo a ti que lo necesitas, incluso en cosas que nos cuesta, dice el Papa, ¿no? Que nos duela el bolsillo, que nos duela el desprendernos de eso, ¿no?
Pero además de lo económico, lo material es desprendimiento de nuestro tiempo, de nuestra comodidad, desprendernos a veces de nuestros gustos o criterios, ¿no? Pensando en el otro y procurar ir al encuentro de los que nos necesitan, no encerrarnos. Y pues alguien puede decir, ay padre, pues empiecen ustedes, pues es verdad, los sacerdotes tenemos que empezar, pero eso es un asunto de toda la iglesia, no solo de los sacerdotes. Los sacerdotes podemos y debemos dar testimonio, pero ese es asunto de todos los bautizados. Quien desde su barrio, quien desde sus colonias o sus fraccionamientos, incluso en esos closets, pues son gente rica, sí, pero hay diversos tipos de pobrezas y necesidades que no son solamente materiales, ¿no? Así es. Y bueno, para recordar que esta caridad, bueno, pues va acompañada de un elemento importante, ¿no? Que es el amor. ¿No? Este amor fraterno, este amor caritativo, este amor misericordioso, y que podemos dar a lo que ya se comentaba, ¿no? Al inicio, de reconocer a Dios como este sembrador, ¿no? Siembra por esa generosidad, por ese amor que nos da, para que nosotros de alguna manera pues vayamos también cosechando, vayamos sembrando pues en estas obras de caridad, en estas bienaventuranzas que podemos practicar en este tiempo. Toda obra buena de servicio a los demás siempre será grata a Dios, siempre. Pero hay que recordar que el cristiano, cuando habla de las obras de caridad o las obras de misericordia, no es por ser filántropo. Filántropo, aquellos hombres amantes del bien del ser humano, ¿no? Y que por lo tanto generosamente ayudan a los demás. Eso es buenísimo, pero el cristiano no lo hace por filantropía, lo hace por un sentido todavía más profundo, y tú lo has mencionado. ¿Por qué yo voy a ir al encuentro del que necesita para ayudarle? Porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo. La experiencia de la misericordia de Dios conmigo es lo que me va a dar luz y pauta para saber cómo yo proceder con el otro. Por eso a veces la predicación he acostumbrado a decir, ¿cuál es la medida del amor? La medida del amor es Cristo, es Dios mismo. Si yo no soy generoso, si yo no soy entregado, si yo no voy en búsqueda del que necesita, ¿por qué? Porque posiblemente yo no he tenido esa experiencia en mi vida cristiana con Dios. Pero Dios bajó del cielo por mí. Dios murió en la cruz por mí. Dios me ha dado el Espíritu Santo a través de Cristo resucitado. Es decir, la caridad es, si Dios es bueno conmigo, esa bondad y ese amor de Dios hacia mí, que ha manifestado en obras y se sigue manifestando en acciones en mi vida, en mi historia, en hechos de salvación, me llevan a yo también realizar esa bondad y ese amor con mis hermanos. En la medida que yo tenga la experiencia del amor de Dios en mi vida, así será también mi experiencia o mi práctica de amor hacia mis hermanos. Exactamente. Y bueno, pues tenemos este gran mensaje que podemos meditarlo, releerlo, no cansarnos, ¿verdad?, de reflexionar sobre él, pues en estos tiempos, ¿verdad?, que nos quedan de Cuaresma, que es muy propicio, ¿verdad?, por todas las circunstancias sociales, políticas, económicas que estamos pasando hoy en día. Y Padre, para despedirnos, bueno, pues platíquenos un poquito de los horarios aquí de misa, de aquí de la Rectoría. Pues bueno, aquí en la Rectoría de Santo Cristo tenemos, el templo se abre todos los días de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y por la tarde de 5 de la tarde a 8 de la noche. Excepto el miércoles, que el miércoles solo se abre en la mañana para la misa de 8 de la mañana, ya que es el día de descanso de las personas que colaboran aquí en el templo. El sábado y domingo se abre desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y por la tarde de 5 de la tarde a 8 de la noche, desde sábado y domingo. Los servicios de misa, entre semana, la misa es a las 7 de la noche, excepto el miércoles, que es a las 8 de la mañana. Solo tenemos una misa entre semana. Y los sábados tenemos dos misas, en la mañana a las 8 de la mañana y por la tarde a las 7 de la noche. Y los domingos sí tenemos 4 misas, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana con los niños y familias del catecismo, a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche. Y los horarios de confesiones son jueves, viernes y sábado de 6 de la tarde a 7 de la noche, que es previo a la misa,
Además, el sábado también por la mañana, terminando la misa de 8 de la mañana, si hay gente para confesar, también confesamos. ¿Horarios de oficina, padre? Muy bien, ¿A dónde se encuentra? Principalmente ahorita es en los horarios de servicio de litúrgicos, sacramentales. Si necesitan un momento para una charla o un encuentro, nada más les pediría que saquemos una cita, principalmente aquí en la sacristía, y con gusto la atendemos y hablemos qué horarios tienen y por lo tanto nos ponemos de acuerdo en el horario de servicios. Principalmente será por los sábados, que es cuando más tiempo hay oportunidad para encontrarnos. Perfecto. Y si alguien tiene alguna situación especial, hablando al inicio, bueno, pues platicamos un poquito del servicio que presta aquí a nuestra querida diócesis de Celaya, para todos los que son de aquí de la diócesis de Celaya. La rectoría, bueno, pues aquí está en Celaya, Guanajuato, así que todos los que están a sus alrededores pueden venir a visitar aquí al Padre Sergio. Pero quien requiera esa confesión especial, ¿en dónde lo encontramos? Bueno, ya propiamente el servicio de penitenciario lo realizo en catedral los días martes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí habitualmente me encuentran, salvo que haya una situación, por ejemplo, la semana de formación permanente o una semana de retiro espiritual o algo inesperado. Pero los servicios propiamente para penitenciario es en catedral de 11 de la mañana a 1 de la tarde, estos 3 días, martes, miércoles y viernes. Pero además también ahí confesamos, además de las situaciones propias del penitenciario, confesamos en general a quien llegue. Muy bien, padre. Bueno, pues, padre, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este espacio de este canal de Laico a Laico en su programa de Noches Teológicas. Yo te agradezco muchísimo, profesor Jorge. Siempre ha sido un gustazo convivir contigo y gracias por compartirme también en este programa. Bueno, pues igualmente, padre, ya tenía bastante tiempo que no lo veía, ¿verdad? Y bueno, pues hoy se nos hizo, ¿verdad?, de estar con usted y pues más que nada, pues compartiendo, bueno, pues todo esto, ¿no?, que implica, pues enseñanza, pues de la iglesia para todos nosotros. Y bueno, amigos, pues ya saben, los invitamos a que compartan esta transmisión en sus redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Laico a Laico y que nos sigan en nuestra página de Facebook, que también lleva el mismo nombre, y pues los esperamos en nuestra próxima emisión. De Laico a Laico, compartiendo la fe católica. Reflexiones del Evangelio Dominical. Nos ha regalado para seguir haciendo su plan. Temas de Cuaresma. De estos ejercicios cuaresmales programa que Aprendiendo tu Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noches Teológicas? Cuando hablamos de Magisterio de la Iglesia. Cada uno de nosotros para disfrutarlo, vivirlo. Síguenos en YouTube de Laico a Laico y en Facebook de Laico a Laico. Suscríbete. De Laico a Laico, compartiendo la fe católica.